Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Es un gusto saludarlos nuevamente y, por supuesto, para hablarles de política, porque muy bien saben que el próximo año se harán elecciones en Colombia para elegir a la nueva composición del Congreso de la República, elecciones que se harán en marzo y posteriormente en mayo se hará la primera vuelta presidencial. Muy seguramente habrá una segunda que será en el mes de junio para elegir al nuevo inquilino de la Casa de Nariño desde el 7 de agosto de 2026. Y nuestro invitado de hoy, Rubén Darío Lizarralde, quien está también en esta contienda electoral, exministro. Doctor Lizarralde, un gusto, bienvenido. ¿Cómo le va? Pues el gusto es todo mío, Diego. Óigame, Es doctor, sí. un placer estar con ustedes aquí con Semana y bueno, abierto a todas las inquietudes que ustedes quieran plantear. Bueno, lo primero que le quiero preguntar, doctor Lizarralde, es por qué meterse en esta contienda electoral en medio de ese caos que mucha gente dice que estamos en este momento. Pues de verdad estamos en un caos y también caótica es la cantidad de aspiraciones que en estos momentos se presentan. Hoy hay mucha inquietud en la gente, hay mucha preocupación en la gente que porque hay muchos precandidatos y muchos candidatos. Yo tengo que decirle al país que esto hay que mirarlo de una manera positiva. Lo primero es que qué bueno que el presidente Petro sienta que el país está ávido de democracia y que por eso hay una cantidad de gente que quiere aspirar a llegar al solio de Bolívar. Ahora, ¿cuántos lleguen? Pues no llega sino uno. Y si nosotros queremos que se recupere la institucionalidad, que la inversión en el país se fortalezca, que verdaderamente haya desempleo, no porque la gente se esté yendo de Colombia, sino porque estamos generando empleo, porque hay inversión, porque hay tasas atractivas desde el punto de vista tributario para la inversión. Sobre esa base es que tenemos que hacer los planteamientos y si de esos 70, 75, 80 candidatos al final quedan 5, 4, 3, pues que queden 5, 4 o 3, pero al final el país tiene que elegir uno y sobre eso tenemos que trabajar. Y yo personalmente me comprometo a contribuir para que si no soy yo, sea el mejor, pero definitivamente debe ser el mejor, porque hay demasiados candidatos que no aportan, que Uh -huh. uno no ve que en su vida profesional, sea pública o privada, hayan hecho algo significativo. Este país va a quedar en una situación extraordinariamente compleja. Este país va a necesitar una gerencia. Este país va a necesitar gente que haga cosas difíciles, que supere situaciones conflictivas y definitivamente rompa barreras, como lo decimos, haga posible lo imposible. Y definitivamente se necesita alguien que piense en grande. No se necesita gente simplemente que aspire a ser presidente de Colombia. No, aquí tenemos que tener una carta de navegación clara y una carta de navegación que comprometa el desarrollo futuro del país. Pero en ese sentido, doctor Lizarralde, mire que con todo lo que está pasando en este momento, el tema de la reforma tributaria, del presupuesto general de la nación, el próximo presidente de Colombia va a tener un problema muy grande, un problema fiscal muy grande. Y muy seguramente intentar arreglar todas estas situaciones va a tardar mucho tiempo. Usted, por ejemplo, ¿cómo ha visto que recibiría el país? A ver, cierto, el país está muy mal, tremendamente mal desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista del endeudamiento externo, desde el punto de vista presupuestal. Estamos presentando presupuestos inclusive con un incremento que ni siquiera es semejante
al del crecimiento del Producto Interno Bruto de la nación, de modo que cada año estamos presentando un presupuesto desfinanciado. No entendemos el sentido de eso. Por supuesto, hay que ordenar las finanzas, hay que darle seguridad al sector privado, hay que tener unas tasas tributarias competitivas con la región para atraer el capital externo, nacional o extranjero, para que a través de esa atracción se fortalezcan las empresas, se generen nuevas empresas, se generen nuevas actividades productivas, haya un buen empleo, un empleo formal, y las cosas empiezan a cambiar. Fíjese vemos que la situación es catastrófica, pero este país tiene un potencial enorme desde el punto de vista económico. Aquí lo único que se requiere es, primero, confianza, por supuesto. Se requiere confiar en el gobernante. Y segundo, se requiere que el gobernante tenga un conocimiento no solamente del sector público, también del sector privado, de las posibilidades que este gobernante vea para generar no solamente ingresos para la nación, sino para que esos sectores que en estos momentos están en crisis, como el de la salud, como el de la energía, como el de la infraestructura, lleguen a unos acuerdos con el gobierno, inclusive esas empresas que están participando de esos sectores refinancien la deuda que el gobierno tiene con ellos, la refinancien a largo plazo, se restablezcan en blanco y negro unas nuevas condiciones, por supuesto, como en algunos casos se ha dado, eh, se ataque y se elimine la corrupción para que definitivamente estos negocios y este ejercicio se sincere y podemos sacar este país adelante. Este país tiene con qué, unas posibilidades enormes. De hecho, en la economía, en el panorama mundial, estamos viendo que hay movimientos de inversión en varios países. Inclusive hay muchos inversionistas que estaban en Asia y que se están viniendo para estos lados y están buscando países que les den la posibilidad de asegurar ciertas inversiones en el mediano y largo plazo, y en ese sentido nosotros podemos ser receptores de esas inversiones y podemos entrar en una alianza estratégica con esas nuevas economías que definitivamente hace 2, 3, 4 años nosotros no teníamos esas posibilidades. Pero ese reordenamiento que se está dando, por ejemplo, con Estados Unidos frente a China, o Estados Unidos frente a la misma India, o Estados Unidos frente a Europa, pues nos permite a nosotros tener ahí una oportunidad enorme para atraer capital, para generar empleo, para avanzar en desarrollo tecnológico y para empezar a mostrar otra cara completamente distinta de este país. Bueno, doctor Lizarralde, mire que con todo lo que pasa en nuestro país, pues la gente está preocupada por la seguridad, por supuesto, por el fortalecimiento que hay de los grupos criminales en todo el territorio nacional. Pero además hay muchos asuntos por los cuales hay una preocupación, de los que poco se habla. La salud, el empleo, la educación, la economía, que ya tocaba usted un poco este asunto. ¿Qué propone usted, doctor Lizarralde, en estas materias? Pues mira, en materia de salud, que es un tema crítico, definitivamente la crisis no arrancó con este gobierno, pero se profundizó con este gobierno. Y este gobierno ha querido desbaratar, no corregir un sistema, sino desbaratar el sistema, inclusive por encima de la ley. Le está haciendo un daño tremendo al sistema de salud. Quiere regresar al país al seguro social, seguro social que en su momento, tanto en materia de salud como en tema de pensiones, pues resultó un fracaso. Captó una cantidad de recursos públicos que no contribuyeron a generar riqueza en el país y quieren volver a eso. Tenemos que recuperar el sistema de salud, por supuesto. Tenemos que
sincerar las relaciones con las empresas que nos venían prestando servicio. Tenemos que pedirle a esas empresas que refinancien las obligaciones. Por supuesto, tenemos que darle la seguridad de que aquí vamos a trabajar en un negocio de largo plazo y tenemos también que controlar, y la tecnología de hoy en día nos lo permite muy fácilmente, controlar todas esas fugas que generaban corrupción en el sistema y que afectaban el sistema. De modo que sí, hay que hacer una reingeniería en ese sector, como también hay que hacerla en el sector energético. Hay problemas con el gas. Estamos dejando de producir petróleo como se estaba produciendo, porque lo que estamos haciendo es exprimiendo los pozos que en estos momentos hay. No estamos abriendo nuevos pozos y eso nos va a afectar la producción fundamentalmente en los próximos años. Y en el gas, cada vez estamos importando más gas y el país necesitando más gas. Ahí también tenemos que generar confianza, llamar de nuevo a la inversión, llamar de nuevo a la actividad productiva y dar absolutamente todas las garantías que le permitan a las empresas que estaban no solamente produciendo el gas, sino también explorando y contribuyendo a que las tuberías que no se están haciendo en el país, sobre todo en el norte del país, se hagan, porque estamos perjudicando más ambientalmente a la nación eh, por no tener ese gas que lo que de una u otra manera podría verse afectado el medio ambiente, que perfectamente yo puedo tener tuberías sin afectar el medio ambiente, pero la discusión en estos momentos con el ANLA ha sido el no dejar construir esas tuberías que porque afectan el medio ambiente, y lo que está pasando es que en estos momentos estamos adquiriendo un gas de no tan buena calidad. Quieren traer el gas de Venezuela, que ese sí que es malo, y definitivamente perjudicar no solamente económicamente al país, sino crear un colapso desde el punto de vista industrial y desde el punto de vista domiciliario por la falta de gas que va a afectar y va a terminar afectando la economía de la nación. De modo que sí hay una cantidad de sectores sobre los cuales hay que trabajar, por ejemplo, en materia de educación. Aquí hay que darle una vuelta a la educación. Resulta que FECODE tiene completamente afectado el proceso de evolución positiva de la educación. Aquí hay que darle lo que se aprueba en el presupuesto de educación, hay que dárselo directamente al estudiante y que el estudiante escoja el colegio y escoja la universidad que más le corresponda. Nosotros hemos hecho un ejercicio de cuánto cuesta cada estudiante desde el punto de vista presupuestal y resulta que un estudiante puede recibir por parte del Estado, con todos los recursos que nosotros estamos determinando para la educación, puede ir al mejor colegio o puede ir a la mejor universidad. Entonces, que los colegios y las universidades compitan por los estudiantes. Los profesores tienen todas las garantías para capacitarse. Inclusive, tienen años sabáticos. El gobierno les ha dado a ellos todas las posibilidades para estar al día, para ser los mejores profesores del área, que compitan, que capten estudiantes, y el gobierno les da en comodato las instalaciones a los profesores y a la parte administrativa de los colegios y las universidades, y que se les dé a esos estudiantes la posibilidad de escoger los mejores centros educativos. Igualmente, a los colegios debe volver la educación de valores y de principios. Debe volver la educación, la asignación de nuestra historia, de la historia de Colombia, de la cívica, porque eso definitivamente forma a la persona, forma al ser.
y es fundamental que nosotros en Colombia tengamos ciudadanos integrales. Además, nosotros tenemos que tener una educación de primera categoría. No, todos nuestros estudiantes desde el primer grado deben ser bilingües y además desde la secundaria deben recibir instrucción y capacitación en temas de analítica, en temas de robótica, en temas de inteligencia artificial y por supuesto reforzar las matemáticas, la física y la química. Nosotros tenemos que trabajar y formar estudiantes de primera porque este país tiene todo para ser un país de primera, pero si no hay educación, si no educamos adecuadamente a nuestra gente, pues no será posible. Por obra y gracia del Espíritu Santo no lo vamos a lograr. Sí, mire que a veces en esta campaña, doctor Lizarralde, la gente dice, mire, no metan a Petro en la campaña, pero con todo lo que pasa es imposible que Petro no resulte en medio de toda esta campaña política. Toda esta profundización de problemas en el país, doctor Lizarralde, es culpa del presidente Gustavo Petro. ¿Petro es el culpable de lo que está pasando en este momento en Colombia? A ver, en parte es culpable, pero en Ujú. parte culpable somos nosotros. Toda la culpa no es del presidente Petro. Por supuesto, tenemos un presidente nefasto, pero la culpa también es nuestra. Por culpa nuestra llegó el señor Petro al poder. Por culpa de haber convertido la corrupción en un elemento natural y normal en la política, nosotros permitimos que el señor Petro llegara al poder. Lo que pasa es que ellos han desaprovechado la oportunidad y en vez de haberle mostrado al país que la izquierda les ofrecía un gobierno transparente, un gobierno limpio, un gobierno con una concepción social mucho más clara, mucho más universal, desaprovecharon la oportunidad, no lo hicieron. Nunca habíamos visto tanta corrupción como la que estamos viendo ahora, pero eso no quiere decir que antes no hubiera corrupción. Eso no quiere decir que antes estuviéramos manejando el Estado y el gobierno a media máquina. Eso no quiere decir que nosotros no estemos llenos desde antes de una cantidad de normas y de tramitología que definitivamente hacen que este país sea mediocre. Eso no quiere decir que las reformas tributarias que se han establecido en los últimos años, hemos tenido casi que una reforma tributaria por año, no haya limitado la inversión en el país. Aquí presentamos una reforma tributaria no solo en este gobierno, también en los gobiernos anteriores y no hemos determinado para qué la reforma tributaria, específicamente detrás de qué está, qué le va a ofrecer al país en función del desarrollo, del progreso, del fortalecimiento de la gente. No, lo único es presentan reformas tributarias para recaudar más recursos y esos recursos pueden irse en subsidios o pueden irse en burocracia o pueden irse en obras que definitivamente no le aporten al desarrollo y al progreso del país. De modo que sí es cierto, no es solo el señor Petro, el nefasto señor Petro, el culpable de lo que hoy estamos viviendo. Nosotros también somos culpables. Claro, porque el presidente Petro ganó con 11.400.000 votos. Entonces, bueno, me imagino que esa es de la responsabilidad de la que habla. Doctor Lizarralde, Petro está sepultando a la izquierda. Mire que mucho se ha dicho que era la oportunidad de la izquierda de mostrar sus capacidades políticas. Sin embargo, pues hemos visto todo lo que ha pasado con Gustavo Petro. En ese sentido, ¿el mandatario está enterrando este sector político? Pues la verdad no sé, Ujú. y no sé, y voy a decir por qué no sé, porque en eso también estamos fallando nosotros. Y es que como oposición no estamos teniendo un mensaje claro para el pueblo, no estamos teniendo un mensaje claro para la ciudadanía. Nosotros nos hemos quedado, inclusive en muchas oportunidades, y muchos de los candidatos lo que único que hacen es criticar a Petro y el futuro del país. ¿Qué? ¿Cómo vamos a atacar el desempleo informal? ¿Cómo vamos a atacar el desempleo? ¿Cómo vamos
arreglar nuestras finanzas públicas, ¿cómo vamos a hacer que este país tenga el desarrollo que se merece teniendo en cuenta no solamente los recursos naturales que tiene, sino su ubicación geográfica, el valor de su gente? No le estamos diciendo nada a nadie. Estamos siendo demasiado mediocres como oposición y no estamos vendiendo futuro, un futuro realizable. Y le voy a decir una cosa. Yo he venido haciendo el ejercicio en lo posible de no hablar del señor Petro. Y cuando uno habla del señor Petro por alguna razón, porque por ejemplo rechaza la burla y el sacrificio que están haciendo los soldados y los policías en la ruralidad, cuando son burlados, cuando son no protegidos, no son protegidos ni por el presidente ni por sus mismos comandantes. La gente lo sigue a uno, lo apoya a uno, dice qué carácter, pero cuando uno hace propuestas que van a impactar el país, que van a impactar el desarrollo positivamente, que van a impactar a la gente no le entusiasman tanto. Entonces, pues hay que hacer un mix, porque definitivamente uno sabe, uno llega con el beneficio de la gente, con el voto de la gente, pero sí es importante que la gente sepa que solo con discursos este país no lo vamos a cambiar. Y no puede ser posible que nosotros sigamos viviendo la situación que estamos viviendo porque siempre eligen gobernantes mediocres, donde tienen un discurso inteligente, tienen un discurso adornado, pero no han hecho absolutamente nada. Y cuando se llega el momento de tener que hacer, no saben ejecutar, no saben ejercer la acción, no saben producir resultados. Y seguimos en la mediocridad. De modo que sí, hay que hacer un esfuerzo grande. Tenemos también que hacer un examen de conciencia. Por lo menos yo estoy prometiendo un ejercicio completamente diferente. Llegaría a la presidencia de la República una persona que va a estar el 100%, no solamente trabajando, no solamente produciendo resultados, sino también pensando en la gente. Fíjese que desde el sector privado, cuando yo manejaba una empresa en el Magdalena Medio, hicimos propietarios a unos campesinos, propietarios de tierra y de cultivo, unos campesinos que jamás en su vida habían soñado ser dueños, que no tenían un centavo, que la mayoría de ellos no sabía leer y escribir. Y los hicimos dueños de 3.000 hectáreas de tierra en Palma, 3.000 hectáreas de tierra, no, 4.500 hectáreas de tierra y 3.000 hectáreas sembradas de palma. Hoy esos señores tienen 5.500 hectáreas sembradas de palma. Son unos empresarios. Sus hijos están teniendo la oportunidad que ellos no tuvieron de ir a la universidad o hacer estudios tecnológicos. Eso es lo que tenemos que hacer a nivel nacional. Lo hicimos desde el sector privado, se puede hacer a nivel nacional una verdadera reforma agraria, porque resulta que aquí regalar tierra no significa nada. Un pobre campesino se emociona recibiendo la tierra y luego ¿qué? Termina vendiéndola. También Claro. en el Meta, una empresa que Ecopetrol mandó a la liquidación, no fue capaz con ella. Una empresa que tuvo una inversión más de 1 billón de pesos, una empresa productora de etanol y generadora de energía, 850 empleos, nos la dieron para liquidar. Por supuesto, no la quise liquidar. No la quise liquidar no porque no, sino porque hice una evaluación de ella, tanto en la parte agrícola como en la parte industrial y también en la parte financiera. La sacamos adelante. Hoy tiene no solamente propietarios privados, sino que además está generando utilidad. Eso es lo que hay que hacer en Colombia. Colombia lo tenemos que sacar de la olla en que está. Tenemos la capacidad para hacerlo, el conocimiento para hacerlo,
el carácter para hacerlo, la voluntad para hacerlo y vamos detrás de eso. Y esa olla en la que usted dice en la que estamos, doctor Lizarralde, y con base en lo que nos está contando, si la oposición no se organiza, pues vamos a seguir en la olla. ¿Es así? A ver, si algo nos ha enseñado el presidente Petro, es que en este país el presidente es el presidente. Es casi un emperador, para que no digamos que un dictador, Ujú. aunque el presidente Petro ha tenido características de dictador, porque ha pasado por encima de las leyes, ha gobernado con base en decretos y lamentablemente la Corte Constitucional no ha respondido a la evaluación de esos decretos con la debida celeridad que se requiere. Y por eso tenemos una administración que de una manera irregular está gobernando. No digo que hay que copiar eso, pero sí definitivamente hay que mostrarle al país que se pueden hacer las cosas. Y en la medida en que le mostremos al país que se pueden hacer las cosas, el país va a terminar respaldando a su presidente. Y eso es muy importante. Y los congresistas tendrán que apoyar a ese presidente si no quieren posteriormente perder la posibilidad de nuevo de llegar al Congreso de la República. No es difícil reordenar este país. Lo que pasa es que hemos sido muy mediocres, hemos sido muy flojos. Nos ha faltado disciplina, nos ha faltado carácter, hemos sometido todo a la negociación. Entonces, fíjese cómo muchas de las normas, empezando por la primera reforma tributaria que tuvo este gobierno, Mm. que fue impresionante, mucho más alta en recaudo que la que estaba proponiendo el presidente Duque, y por haberlo propuesto le armaron el lío que le armaron. A este gobierno no le armaron ningún lío, pero tampoco hicieron nada con eso. Y se la aprobaron. Y miremos a ver por qué se la aprobaron. Y miremos a ver qué pasó con los partidos tradicionales y los partidos de la oposición, cómo se los negociaron con distintos puestos. Inclusive hoy estamos viendo que el presidente Petro se puso furioso porque no le eligieron su magistrada a la Corte Constitucional y entonces sacó a tres ministros que representaban unos partidos políticos. De modo que aquí la función no es hacer, sino acompañar en lo bueno, en lo regular y en lo malo. Y eso se tiene que acabar. La administración pública así no solamente no funciona, sino que nos pone en grave riesgo y peligro. Y quiero decirle algo, a pesar del pésimo gobierno del presidente Petro, nosotros no la tenemos ganada. No la tenemos ganada. Otra vez, porque no le hemos dado confianza y seguridad a la gente. Adicionalmente, me preocupa enormemente, a pesar de que cierta tranquilidad se generó con el nombramiento del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, pero me preocupa que el presidente Petro diga, no hay elecciones porque no tengo recursos para hacer unas elecciones transparentes porque no me aprobaron la reforma tributaria y las tengo que aplazar. Y si se aplazan, se quedó ahí. O también puede decir el presidente Petro, el país está en conmoción interior. El 30% de los municipios del país tienen conflictos de orden público, de modo que no puedo garantizar unas elecciones limpias y transparentes. Y eso se está dando ya. Ya más del 30% de los municipios del país tienen problemas de orden público. ¿Y eso por qué se está dando? Porque él, de una manera inteligente, a través de la paz total, fue creando unas situaciones de conflicto y profundizando esas situaciones de conflicto en casi todas las zonas del país. Tenemos Arauca, tenemos a Santander y norte de Santander, tenemos Antioquia, tenemos al Chocó, al Cauca, al Putumayo, a Guaviare, a Guainía.
tenemos gran parte del país en una situación de conflicto grave. ¿Y qué estamos haciendo contra lo que está moviendo la insurgencia? Llámese el clan del Golfo, llámese los guerrilleros de ahora. No estamos haciendo nada de fondo contra la coca, que es lo que está alimentando el conflicto en el país. Aquí creemos que seguimos en Suiza. Mientras nosotros no derrotemos la coca, no acabemos con la coca, este país no se va a poder reordenar. Y para acabar con la coca no es a bala, como muchos dicen, o como dicen algunos candidatos, ni tampoco es solo fumigando, como ahora el presidente está diciendo que hay que fumigar para ver si Estados Unidos se conmueve y no nos desertifica. No, aquí hay que generar un proceso de sustitución de cultivos que no se ha intentado en debida forma. Un campesino no va a dejar de sembrar coca si el cultivo que reemplace esa coca no le dé por lo menos los ingresos de esa coca. Una hectárea de coca puede ser reemplazada por 7 hectáreas de otro cultivo, pero además, ese otro cultivo tiene que tener garantizada la venta de la producción, porque ellos tienen garantizada la venta de la coca. Tiene que tener garantizada la buena semilla, que garantice una buena producción, que se la van a comprar. Ellos tienen garantizada la semilla en la coca. Tiene que tener garantizada la asistencia técnica y tiene que tener garantizada la financiación. Si no es así, no vamos a poder acabar con la coca. Modelos hay. Y el modelo que le acabo de comentar, que es el plan piloto en el Magdalena Medio, que fue exitoso, que sigue siendo exitoso, es lo que tenemos que hacer con la coca. Por cada hectárea de coca, 7 hectáreas de otro cultivo. Y en este caso puede ser o caña de azúcar o puede ser palma africana, que tiene que tener garantizada la compra de la producción, en este caso la venta de la producción. Y eso está garantizado si vamos a producir al final SAF, que es el combustible sostenible para aviación. El mundo va a estar demandando el combustible sostenible para aviación y si nosotros llegáramos a sembrar en este país 5 millones de hectáreas de palma y caña o solo caña, solo estaríamos produciendo cerca del 7% de SAF. Y resulta que no hay muchos países que tengan la cantidad de tierra que nosotros tenemos para producir esa palma o para producir esa caña y aprovechar, además de hacer las inversiones respectivas, también sustituir cultivos ilícitos. Nosotros tenemos la fórmula para salir del hueco, para salir de la situación en que estamos, pero necesitamos un gerente, necesitamos un presidente gerente y un presidente gerente que sepa manejar crisis, que oriente al país, que le dé la seguridad y la confianza a quienes pueden invertir en este país, que sí se puede. Y hay que recuperar la seguridad en las ciudades y la seguridad en la ruralidad. Hay que volver a mandar los hombres que retiraron en el gobierno del presidente Santos. Hay que armarlos de nuevo. Sí. Óigame, doctor Lizarralde, con lo que menciona, ¿cabe la posibilidad de que el presidente Petro acuda a la emergencia económica? Pues yo creo que el presidente Petro no solo puede acudir a la emergencia económica, Ujú. también puede decretar un estado de conmoción interior. Y ahí sí, ¿qué vamos a hacer nosotros? Estamos organizados, estamos preparados y creemos que eso puede pasar para reaccionar. Y aquí yo le hago un llamado a los empresarios de Colombia. El ejército nacional, las bases del ejército y de las fuerzas militares, de la Fuerza Aérea, de la Marina, están esperando un apoyo de los empresarios y de la ciudadanía en general, porque se sienten atropellados, se sienten temerosos.
porque saben que frente a una mala mirada inmediatamente los sacan de las fuerzas militares y de policía. Ujú. De modo que sí, puede pasar eso, pero el empresariado tiene que estar preparado para reaccionar y la ciudadanía también. Doctor Lizarralde, ¿cuál es su propuesta con el tema de las embajadas, que me ha llamado la atención? Que es un tema que en este momento genera un gasto muy alto para la nación. A ver, y voy a responderle de esta forma, no importa el gasto que genere si produce, pero Exactamente. es que hoy tenemos una cantidad de embajadas que no producen sino gastos y no producen absolutamente nada para el país. Pues la idea es tener unas embajadas preparadas para el manejo político y diplomático, no solamente a nivel de los organismos multilaterales, sino de los bloques de las grandes naciones, y la mayoría de las embajadas, convertirlas en embajadas comerciales, embajadas que le produzcan negocios al país y que si no le producen negocios al país se cierran. De modo que el país necesita tener una embajada en Estados Unidos, por supuesto. Necesita tener una embajada en la Comunidad Europea, por supuesto. Necesita tener una embajada en China y una embajada en la India y una embajada en los países asiáticos y en África, con una política clara desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Van a hacer algo efectivo, no simplemente van a llegar a pasear, a recibir representantes y senadores o funcionarios del Estado. No, es para que ejerzan conocimiento, dirección, orientación y resultados para el país. Y las otras embajadas deben ser embajadas que produzcan, que capten negocios, que traigan empresas y que le permitan al país dinamizarse internacionalmente. Lo que hoy tenemos definitivamente es una mediocridad. No representamos nada en la comunidad internacional, nada. Y eso hay que acabarlo porque nos cuesta mucho. Es como también, no tiene nada que ver con el sector internacional, pero en este país hay que promover una regionalización que le permita a las regiones crear una dinámica de negocios, una dinámica que haga que no solamente en infraestructura, también en energía y también en educación y también en todo lo que representa beneficios para una región, desarrollo, crecimiento, se pueda dar. Pero hoy tenemos unos senadores que son elegidos nacionalmente, pero siguen dándole resultados a sus departamentos. Necesitamos que le den resultados a su región y que sean elegidos por la región, no que sean elegidos nacionalmente. Y los representantes a la Cámara que respondan por cada departamento. Pero hoy eso se ha vuelto un negocio. Los senadores financian y contratan a unas personas para hacerlas elegir representantes a la Cámara y eso lo único que busca es mantener no solamente una burocracia a nivel nacional, sino unos negocios a nivel nacional que se expresan a través de contratos y que les permite negociar con el gobierno de turno, no importa cuál sea, para llenarse los bolsillos de plata. ¿Y el país qué? De modo que tanto en la parte internacional como en la parte nacional tenemos que reordenar el ejercicio de lo público, porque para eso es que uno llega al sector público, para trabajar por el público, para trabajar por la ciudadanía, para trabajar por el país y no trabajar por nuestros propios intereses. Pues doctor Lizarralde, mil gracias por haber estado aquí en Semana, dar una primera mirada a lo que será su propuesta presidencial. Muy seguramente hablaremos nuevamente, porque es que además falta mucho tiempo, ¿no? Lo que pasa es que como hay tantos candidatos, como hay tanta coyuntura en nuestro país, pues a veces como que abruman tantos temas, ¿no? Es cierto,
y falta mucho tiempo, en eso estoy absolutamente de acuerdo. Ujú. Mucha agua va a pasar por debajo del puente. Todavía no hay nada escrito. Todavía no hay candidatos que sean favoritos. Falta mucho y sobre todo faltan muchos planteamientos serios. Falta hablarle seriamente al país y me parece de verdad muy importante que me hayan dado este espacio para expresar en lo que hemos venido trabajando con mi equipo y en lo que haremos por el país si llegamos al poder de verdad, una presidencia completamente distinta y dedicada a hacer de este país lo que este país se merece, un gran país. Pues un gran abrazo, doctor Lizarralde, que esté muy bien. Muchas gracias, Diego. Muy Y a amable. ustedes también, con mucho gusto. Y a ustedes también, gracias por estar con nosotros. Ya saben que las citas a través de todas nuestras redes sociales. Ingresen a semana.com para que encuentren allí más noticias de lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Que estén muy bien.